¿Te gustaría conocer los errores habituales de un entrenador de fútbol? Te voy a describir con total sinceridad dónde falla normalmente el entrenador. Si eres entrenador, estoy seguro que esto que te voy a contar te va a servir para cambiar malas actitudes por otras más positivas. Es así como nos hacemos mejores, reconociendo nuestros errores. Si deseas ser un buen entrenador, procura que siempre te entiendan tus jugadores. Esto es uno de tus grandes retos como entrenador. La esencia de enseñar y de aprender está en la comunicación. Con mucha frecuencia esta comunicación no existe porque la distancia entre el entrenador y los jugadores es muy grande. Hay poca relación entre entrenador y jugador. Los entrenadores apenas se dirigen a sus jugadores y cuando lo hacen es con un estilo excesivamente autoritario y unidireccional. Ellos hablan y el jugador escucha sin tener en cuenta que la verdadera comunicación tiene doble dirección, de ida y vuelta. Muchas veces el entrenador envía un mensaje, pero no hay un retorno por parte de los jugadores porque no se cuenta con ellos. Un entrenador me comentó en una ocasión: me da igual todo, mi misión es transmitirles lo que quiero que hagan y ellos lo que tienen que hacer es recibirlo y ejecutarlo. No tengo que preocuparme si ha entendido bien o no su mensaje. Es su obligación captarlo y ponerlo en práctica. Claro, luego vienen los disgustos porque el entrenador había dado tal orden y el jugador había entendido algo totalmente diferente. Para algunos, ser entrenador significa presentarse como la persona que tiene todas las respuestas. Cualquier duda puede significar debilidad. A veces, la mejor respuesta que puede dar a sus jugadores es: no lo sé. En vez de perder credibilidad, gana en confianza con sus jugadores. Reconocer lo que uno no sabe muestra que todavía se puede seguir aprendiendo, que no existe la perfección y por lo tanto el entrenador se convierte en una persona más asequible, más cercana a ellos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en estos últimos años es la siguiente: a muchos de los entrenadores les falta formación académica. De la enseñanza obligatoria pasan sin más a realizar el curso de entrenador. Cuando llegan al club no son capaces de casi nada, ni de diseñar los objetivos de aprendizaje, ni programar, ni redactar un informe con un mínimo de nivel en cuanto a la expresión escrita se refiere, ni usar correctamente una hoja de Excel, etc. Tampoco tienen conocimientos de psicología infantil, desconocen las etapas del desarrollo del niño. Y estos son los entrenadores que se dedican a trabajar como formadores en el fútbol base. Para empezar, la mayoría no tienen estudios universitarios y quizá no han terminado los estudios de formación profesional. Han abandonado lo que es fundamental y se han dedicado de lleno a lo que les atrae, que es el fútbol. Y a partir de ahí intentar escalar poco a poco en ese mundillo. Por lo tanto, son bastante autodidactas y tienen lagunas profundas que son complicadas. Animo desde aquí a todos aquellos entrenadores que están en esta situación o parecida, que espabilen e intenten tener, además de la titulación de entrenador que ofrece la federación, unos estudios universitarios como magisterio en educación física, INEF, pedagogía, etc. Es muy necesario. A largo plazo, seguro que agradeceréis un consejo como este. Tú como entrenador deseas jugadores que entiendan el juego,
que lleven a cabo por sí mismos decisiones en el partido. Por ese motivo intentas formar jugadores inteligentes que sean capaces de tomar decisiones y además que sean adecuadas en cada momento. Para conseguir esto, tu experiencia como entrenador es clave y también tu forma de comunicarte con ellos. Utiliza una forma mucho más reflexiva. Con tus preguntas les haces pensar y tomar decisiones de forma segura y eficaz. La imagen que tenemos en nuestras mentes como modelo de entrenador es esa que vemos en la televisión, donde se aprecia un entrenador gritando, vociferando. Hay otros que hablan y hablan a sus jugadores en un monólogo continuo, subido él a un gran pedestal, demostrando lo mucho que sabe y lo bien que habla. Estos entrenadores no escuchan a nadie, a nadie más que a ellos mismos. No se dan cuenta de que establecen una distancia tan grande con sus jugadores que complican la existencia de una buena comunicación. Cuando trates de enseñar, lo que haces es tan importante como lo que dices. Tus jugadores están todo el tiempo observando. La mejor forma de mostrar que te interesas y te preocupas por ellos es escuchándolos. Consigue que, con tu buen trato, tus jugadores nunca tengan miedo a preguntarte cualquier duda, y se acerquen a pedirte consejo cuando sea necesario. La comunicación efectiva es un camino de doble dirección, como ya hemos dicho. Es una conversación, no un discurso. Después de plantear preguntas, no llenes el silencio con tu propia voz. Ellos tienen mucho que aportar. Espera unos segundos. No te sientas incómodo con el silencio. Son momentos de reflexión, donde también cabe escuchar al equipo. Los deportistas no solamente aprenden de su entrenador, también aprenden de sí mismos, de sus compañeros. Deben escucharse unos a otros. Es posible que un jugador tenga una idea que puede funcionar y que el resto del equipo pues no ha pensado. ¿Has intentado alguna vez preguntarles su opinión? Por ejemplo, pregúntales por los errores que han cometido o los aciertos. Si fomentas el diálogo entre ellos, te darás cuenta de lo importante que es su opinión personal y de lo mucho que saben. Los entrenadores hacemos el ridículo cuando explicamos aspectos del fútbol como si fuéramos unos genios, sin darnos cuenta de que ellos, tus jugadores, ya lo saben y que no hace falta montar todo el numerito para explicarlo. Te sorprenderás al comprobar que son capaces de decir todo lo que les ibas a contar. Si lo saben, ¿por qué nos empeñamos en contárselo? Es mucho más eficaz que sean ellos los que lo comenten y además que sean ellos los que saquen aquello que llevan dentro. Será más educativo que sean ellos los que se marquen sus propias pautas y tú seas un buen moderador del grupo, enfatizando lo que te parece importante de lo que dicen para luego fundamentarlo un poco más. Tus jugadores necesitan de ti, pero no eres el protagonista de la historia. Son ellos los que deben sacar adelante el partido y si tienen seguridad en sus objetivos y los hacen realmente suyos, todo será mucho más sencillo y salimos ganando ambos. Hay que desterrar las broncas generalizadas que en ocasiones los entrenadores dan a sus equipos. Siempre hay jugadores que pueden estar haciendo un gran esfuerzo y otros que no. No podemos corregir al grupo en temas que quizá incomoden a los que se dejan la piel en el campo. Pagan justos por pecadores. Si deseas ser un buen entrenador, piensa que todos los miembros del equipo están capacitados para aprender, pero cada uno lo hace de forma diferente. Adopta una técnica variada durante tus sesiones. Tu arte como entrenador consiste precisamente en ser capaz
de acertar en la forma de indicar las cosas a cada uno de tus jugadores, teniendo en cuenta las diferencias enormes que hay entre ellos. Por ejemplo, al jugador de más calidad del equipo, después de felicitarle por el gol que ha significado la gran victoria, recuérdale que tiene que bajar a defender en los momentos que el equipo lo necesita. En cambio, al jugador de menos nivel del equipo, tras felicitarle por el esfuerzo realizado en el partido, quizá hay que resaltar el valor de su disparo con la pierna menos hábil. Uno necesita más humildad y el otro más autoestima. Son diferentes las necesidades de uno y de otro y has de tenerlo siempre en cuenta. Elimina la siguiente afirmación. Estoy cansado de deciros que... Ten en cuenta la pedagogía de la repetición. Exige de ti paciencia y optimismo, pero es de una eficacia muy demostrada. Si quieres que tus jugadores recuerden los objetivos que les has marcado o las estrategias planteadas, es necesario que se las digas más de una vez. La primera vez la oirán, la segunda la reconocerán y la tercera las aprenderán. Ten cuidado con volverte pesado y aburrido al repetir demasiado las cosas. Cuida tu tono de voz, que no sea nunca cansino, porque tus jugadores saben leer tu estado de ánimo pesimista y eso les afecta negativamente. Una de las facetas para ser un buen entrenador es la constancia y la paciencia para lograr objetivos que buscas sin desanimarte cuando no los alcanzas. El reto está en ser consistente, sin volverse predecibles o aburridos. Mantén tu mensaje fresco y utiliza nuevas formas de expresar las mismas ideas. ¿Eres capaz de enfrentarte a este importante reto como entrenador? Estoy seguro que sí. Verás cómo consigues mejoras en tus jugadores que jamás habías soñado que podrían alcanzar.